Capítulo 8. Un enfoque de posibilidades. Figúrese su iglesia. No piense en el edificio ni en la playa de estacionamiento. Y tampoco visualice las actividades ni los programas, solo la gente. Sean 50, 100, 500 o 5000, sencillamente visualice a la gente que compone su iglesia. Gente que vive en un mundo de pecado y rebelión, de sufrimiento y dolor. Un mundo donde más de 3.000 millones de hombres, mujeres y niños sobreviven con menos de $2 por día, y donde 1.000 millones de ellos viven en la más absoluta pobreza en aldeas remotas y periferias de ciudades, donde cientos de millones mueren de hambre y de enfermedades que se podrían evitar. Un mundo donde miles de millones están atrapados en falsas religiones y donde alrededor de 2.000 millones jamás han oído el Evangelio. Todos ellos, literalmente miles de millones, van camino a un infierno eterno, un sufrimiento que nunca jamás tendrá fin. No obstante, usted y los miembros de su iglesia han sido transformados por el Evangelio de Cristo. En su mente, saben que Jesús murió en la cruz y se levantó de la tumba para salvar a la gente de su pecado. En su corazón han probado y han visto que solo Él puede satisfacer el alma humana. Su voluntad ahora está sometida a los caminos de Dios, y en Él han ser sus testigos en el mundo. Dios los ha unido como hermanos y hermanas en una iglesia local con una comisión universal: hacer discípulos en todas las naciones. Dios ha llenado a cada uno de ustedes con el poder de su Espíritu para permitirles a cada uno individualmente y a todos colectivamente llegar al mundo con el Evangelio. De manera que, si no tuviera otra cosa que gente, nada de edificio, ni programas, ni equipo, ni actividades, y se le encomendara extender el Evangelio por todo el mundo, ¿por dónde comenzaría? Comenzaría por hacer un fondo común con el dinero de todos para gastar millones de dólares en un edificio donde reunirse. Conseguiría el mejor orador, los más grandes músicos y el equipo más talentoso para organizar presentaciones y programas destinados a atraer a las familias y a los niños. ¿Dedicarían sus recursos a garantizar lo más cómodo, lo más entretenido y lo más placentero para todos? No creo que su iglesia haría estas cosas, y tampoco las haría la mía, sino no si realmente creyéramos la palabra de Dios y estuviéramos mirando honestamente el mundo de Dios. Si reconociéramos que hay miles de millones de personas sin el Evangelio, muchos de los cuales jamás han oído hablar de Él mismo, y si comprendiéramos que hay cientos de millones de personas muriendo de hambre y de sed, probablemente no diríamos: gastemos millones de dólares en la construcción de un edificio para adorar. Como hemos visto, la Biblia nunca dice que construyamos una casa para adorar. En lugar de eso, la Biblia dice que nosotros, como pueblo de Dios, somos la casa de adoración. El Nuevo Testamento nunca nos dice que construyamos un lugar para que la gente venga a nosotros. En lugar de eso, el Nuevo Testamento nos manda a dar nuestra vida yendo a las personas. De manera semejante, si realmente creyéramos la Biblia, probablemente no limitaríamos el ministerio a un equipo de ministros para dirigir la iglesia. Después de todo, cada persona en la iglesia ya está equipada por el Espíritu de Dios para el ministerio. ¿Por qué querríamos dejar de lado el Espíritu de Dios que está en muchas personas y delegar la obra de Dios a unas pocas? En lugar de eso, la haríamos todos. Cada uno de nosotros nos dispersaríamos lo antes posible para dar a conocer el Evangelio a la mayor cantidad de gente posible. No obstante, sería difícil y probablemente costoso. Por eso, mientras que nos dispersáramos, nos reuniríamos periódicamente. El propósito por el que nos reuniríamos no sería sentarnos en una clase ni apoltronarnos frente a un espectáculo. El propósito de reunirnos sería compartir nuestra vida, compartir las heridas y las alegrías, las experiencias que experimentamos al pasar la vida difundiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nos alentaríamos unos a otros, nos enseñaríamos unos a otros, adoraríamos unos con otros, compartiríamos unos con otros y nos sacrificaríamos unos por otros, y luego volveríamos a dispersarnos para dar a conocer el Evangelio de Jesús
a más personas. Lo haríamos semana tras semana y año tras año, y no nos detendríamos hasta que la buena noticia de Jesús se extendiera desde nuestros hogares y nuestras comunidades, de allí a nuestras ciudades y de allí a todas las naciones. Le haré una imagen de la iglesia en sus comienzos. Un pequeño grupo de 12 hombres respondió a una invitación que les cambió la vida. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. En los días que siguieron, observaron a Jesús, lo escucharon y aprendieron de él a amar y enseñar y servir a otros de manera que él lo hacía. Luego llegó el momento en que lo vieron morir en la cruz por los pecados de ellos para resucitar de entre los muertos 3 días después. 10 después los reunió en la ladera de una montaña y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he enseñado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tal como lo había dicho Jesús desde el comienzo, estos seguidores se convertirían en pescadores de personas. La imperativa comisión de Jesús se convertiría en la apasionada ambición de los discípulos. No mucho después, ellos se reunieron con otro pequeño grupo, unos 120 en total, y esperaron. Fiel a su promesa, Jesús envió su espíritu sobre cada uno de ellos, e inmediatamente comenzaron a proclamar el evangelio. En los días que siguieron se dispersaron desde Jerusalén hasta Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra, y en el lapso de una generación crecieron en una proporción de más de 400 veces lo que eran al comenzar. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Fue porque tenían edificios de lujo, programas entretenidos? No había nada de eso. Fue gracias a líderes talentosos. ¿Es cierto que Dios designó a personas singulares para estas posiciones en la iglesia? Sin embargo, la difusión del Evangelio en el libro de Hechos ocurrió principalmente gracias a las personas comunes, llenas del poder de una presencia extraordinaria, que proclamaban el Evangelio donde quiera que iban. Fueron cristianos anónimos, es decir, no los apóstoles, quienes llevaron primero el Evangelio a Judea y a Samaria. Fueron creyentes desconocidos quienes fundaron la iglesia en Antioquía, que se convirtieron en la base para la misión en el mundo gentil. Fueron seguidores de Jesús no identificados los que difundieron el Evangelio por toda Asia. Se hacían discípulos y se multiplicaban las iglesias en lugares donde los apóstoles jamás habrían ido. La buena noticia del Evangelio de Jesús no se difundió a través de predicadores extraordinarios, sino por medio de personas ordinarias cuya vida había sido transformada por el poder de Cristo. Iban de casa en casa, en los mercados y los comercios, en las calles y las carreteras, llevando personas a la fe de Jesús todos los días. Es así como el Evangelio se extendió en el mundo durante el siglo I. Gracias a los discípulos de Jesús que se negaban a sí mismos, tenían el poder del Espíritu y hacían discípulos de Jesús. Seguidores de Jesús pescaban personas. Discípulos hacían discípulos. Los cristianos no eran conocidos por su vinculación con Cristo y su iglesia, sino por una entrega total a Cristo y a su causa. La gran comisión no era una opción para considerar, sino un mandamiento para obedecer. Y aunque enfrentaron pruebas indecibles y persecución impensable, también experimentaron un gozo inimaginable al compartir con Jesús la extensión de su reino. Yo quiero participar en un movimiento así. No quiero pasar mi vida construyendo edificios y diseñando programas para cómodos asistentes de iglesia. Tampoco quiero construir un reino que gire en torno a mis limitados dones y a mi liderazgo imperfecto. Quiero formar parte de un pueblo que realmente crea que tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros para la difusión del Evangelio por medio de todos nosotros. Quiero pertenecer a un pueblo que sacrifica gustosamente los placeres, metas y posesiones de este mundo porque vive por un tesoro del mundo venidero. Quiero formar parte de un pueblo que ha abandonado toda ambición terrenal a favor de la inspiración eterna. Ver que se hacen discípulos y se multiplican iglesias desde nuestros hogares a nuestras comunidades
y de allí nuestras ciudades y otras naciones. Este tipo de movimiento nos incluye a todos. Que cada seguidor de Cristo pesque personas para Él, que cada discípulo haga discípulos. Basta de espectadores, en lugar de eso, gente común que difunda el Evangelio de maneras extraordinarias por toda la tierra. Mujeres y hombres de diferentes trasfondos, con diferentes dones, desde diferentes tribunas, que hagan discípulos y multipliquen iglesias en cada ámbito de la sociedad y en todo lugar del planeta. Este es el plan de Dios para su gloria, y sus discípulos de Jesús no deberían conformarse con nada menos. Una estrategia sencilla. Viajé conmigo a un país donde la conversión del cristianismo está prohibida. En este país de Medio Oriente es ilegal compartir el evangelio a un musulmán, y es ilegal que un musulmán se convierta al cristianismo. En vista de esto, uno esperaría que el evangelio estuviera silenciado, pero gracias a Dios no es así. Un pequeño grupo de cristianos que está haciendo discípulos y multiplicando iglesias en ese país. Estos hermanos y hermanas no son personas destacadas, por todo lo contrario, son muy sencillas. Viven en ese país y simplemente tienen un comercio exitoso que emplea a hombres y mujeres musulmanes. En ese escenario, deliberadamente muestra amor por las personas y las llevan a la vida eterna en Cristo. Su estrategia es sencilla: hacen discípulos siguiendo Mateo 28. Comienzan compartiendo el evangelio. Ahora usted podría preguntarse: pensé que era ilegal que compartieran el evangelio como lo hacen entonces. Bueno, estos hermanos y hermanas saben que el Espíritu Santo vive en ellos precisamente para que sean testigos, y nada podrá detenerlos de hablar de su Salvador. No lo pueden evitar. El Evangelio de la gracia de Dios es demasiado bueno para mantenerlo entre ellos, y están contentos de arriesgar su vida para compartirlo con otros. No lo toman como una especie de dedicación radical a Jesús. Creen que es normal que cada seguidor de Cristo pesque personas. Sin embargo, son sabios en la manera en que se comparten el Evangelio. Su meta es entretejer hilos del Evangelio en cada interacción con los musulmanes, en cada conversación, en cada trato comercial, en cada comida y en cada reunión. Buscan oportunidades para hablar de quién es Dios, cómo nos ama, qué está haciendo en el mundo y, en última instancia, qué ha hecho por nosotros en Cristo. Por supuesto, no toda conversación incluye una explicación completa y detallada del Evangelio. Sencillamente intentan saturar todas sus interacciones con diversos hilos del Evangelio. Como cuando se entremezclan diversos hilos de colores de un tejido. Oran para que a su tiempo Dios abra los ojos de los hombres y las mujeres que los rodean y puedan ver el tapiz del Evangelio y venir a Cristo. Cuando vi ese entretejido del Evangelio en acción, me asombro lo natural, a lo mejor deberías decir lo sobrenatural, que puede ser compartir el Evangelio. Escuché a hermanos y hermanas en encuentros casuales, ya sea en el trabajo o en el hogar, compartir relatos acerca del Hijo de Dios y las verdades de la palabra de Dios. Me senté en un negocio donde Mark, uno de los hermanos en ese país, había hablado con un musulmán dueño de un comercio, contándole cómo Jesús había obrado en su vida y en su familia esta semana. En una oportunidad, mientras esperábamos para almorzar con una familia musulmana en un hogar, escuché a Kim, una hermana de ese país, hablar sencillamente del amor desinteresado de Dios por nosotros. Una noche estaba con Robert, otro hermano en ese país, hablando con un grupo de hombres acerca de la divinidad de Cristo. Este punto es un obstáculo importante para muchos musulmanes vengan a Cristo, porque lo consideran una doctrina completamente ofensiva y blasfema. Debo admitir que me hallaba un poco nervioso sentado en una habitación de los altos a las 2 de la mañana, rodeado de musulmanes que acababa de conocer.
En un país donde es ilegal compartir el Evangelio para analizar lo que podría ser el aspecto más polémico, provocativo e incluso ofensivo del Evangelio. No obstante, esos hombres estaban abiertos a escuchar gracias a la manera en que vivían las personas como Mark, Kim y Robert. Para decirlo directamente, los hombres que trabajaban juntos en en ese negocio se habían ganado el derecho de ser escuchados, eran honestos en su trabajo y honraban a sus compañeros, se ocupaban unos por otros y por la gente que rodeaba de una manera conmovedora. Cuando estos empleados de negocio pasaban por momentos difíciles, estos hermanos y hermanas les mostraban el amor de Dios. Cuando sus compañeros de trabajo estaban enfermos o en problemas, estos hermanos y hermanas les preguntaban si podían orar por ellos. La mayoría de veces estos compañeros les decían que sí. Cuando los cristianos oraban por ellos en el nombre de Jesús, estos hombres y mujeres musulmanes veían un ejemplo práctico de la bondad de Dios que estaba de acuerdo con las continuas conversaciones que oían acerca de la gracia de Dios. Como resultado, la gente llegaba a la fe en Cristo. Secretamente llamaban aparte a los creyentes como Mark, King y Robert para hacerles más preguntas sobre quién es Jesús y cómo salva a Jesús. Uno por uno Dios iba atrayendo a sus compañeros de trabajo y a sus familias y a sus amistades hacia Él. Tenga por seguro que no era fácil para ninguno de los implicados. Cuanta más gente llegaba a Cristo, más riesgo corría cada uno de ellos. Esta es una de las cosas que con frecuencia no comprendemos acerca de la persecución y la difusión del Evangelio. Solemos pensar que la persecución es terrible y ciertamente en muchos sentidos lo es. No obstante, la persecución también es una señal de que el Evangelio está avanzando. Cuando el Evangelio permanece inactivo en un país o en un grupo de gente, cuando nadie llega a Cristo, entonces nadie se está preocupando por el cristianismo. Solamente cuando el Evangelio se difunde y la gente se convierte a Cristo es que comienza a surgir la oposición. Esto hace que entonces nos preguntemos, aunque no busquemos deliberadamente la persecución, en cierto sentido, ¿no quisiéramos que surja? Aunque la conversión al Evangelio estaba prohibida en ese país, los hombres y mujeres que llegaban a Cristo no estaban particularmente preocupados por la ley ni por la policía, estaban preocupados principalmente por su familia y su comunidad. Abandonar el Islam para seguir a Jesús implicaba acarrear la vergüenza sobre la familia y los amigos. Por ese motivo, los nuevos creyentes podían ser echados de sus hogares e incluso asesinados para salvar el honor de la familia. De todos modos, estos hombres y mujeres que sabían que encontrarían resistencia por seguir a Jesús continuaban acercándose. ¿Por qué? Porque estaban sobrecogidos por el cuadro de la gracia, el amor y la bondad y la salvación en Cristo que habían pintado cristianos como Mark, King y Robert. Además, Mark, King y Robert no abandonaban a esos nuevos creyentes una vez que llegaban a la fe en Cristo. Sabían que hacer discípulos incluye bautizarlos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Como resultado, Mark, King y Robert se propusieron enseñar a sus nuevos hermanos y hermanas lo que significaba seguir a Jesús y ayudarlos a obedecer los mandatos de Cristo en el contexto donde vivían. Integraron nuevos creyentes en iglesias donde se bautizaban unos a otros. Comenzaron a reunirse estratégicamente para adorar unos con otros, a animarse unos a otros, cuidarse unos a otros y cumplir todo lo demás unos a otros. ¿Qué vimos en las Escrituras? Por otra parte, estos nuevos creyentes comenzaron a compartir y a mostrar la gracia y el amor de Dios a otros musulmanes, tal como lo había visto hacer a Mark, Kim y Robert. Juntos comenzaron a ser discípulos y a multiplicar iglesias en lugares menos esperados y de una manera por la que solo Dios puede recibir la gloria. Cuando reflexiono sobre la historia de Mark, King y Robert, simples seguidores de Cristo que viven unos junto con otros y trabajan para ser discípulos y multiplicar iglesias, no puedo dejar de pensar, ¿por qué no hacemos esto?
¿Por qué no nos caracteriza una estrategia similar a cada uno de los seguidores de Cristo en el mundo? Obviamente las circunstancias y la situación son diferentes en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿acaso eso no nos favorece? Y si Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes lugares y trabajos con diferentes dones y acerca de diferentes personas con el inconfundible propósito de que cada uno de nosotros haga discípulos y multiplique iglesias, y si cualquier seguidor de Cristo pudiera hacer lo mismo, y si todo seguidor de Cristo debiera hacer lo mismo, entretejer los hilos del Evangelio, porque no podemos todos compartir a Cristo tan deliberadamente como Martin y Robert. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros entretejiera a propósito hilos del Evangelio en el tejido de conversaciones diarias? Pensemos en el Evangelio, la buena noticia de que el Dios justo y misericordioso del universo ha mirado a personas irremediablemente pecadoras y ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, para cargar con su ira contra el pecado en la cruz y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección, para que todo el que se vuelva al pecado y confíe en él sea reconciliado con Dios para siempre. En ese evangelio encontramos varios aspectos o componentes que cada uno de nosotros puede comunicar. Todo seguidor de Cristo sabe quién es Dios, cuál es el problema fundamental del hombre, quién es Jesús y qué ha hecho, cómo puede ser salva una persona, y lo más importante es que la gente se salve. Incorporemos ahora el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, la suficiencia de Cristo, la necesidad de la fe y la urgencia de la eternidad en nuestras conversaciones diarias. Al entretejer esta buena noticia en cada interacción que tengamos con la gente que nos rodea, oremos para que Dios abra sus ojos y vean el tapiz de su gloria y crean el Evangelio con su gracia. En la práctica, hablemosle continuamente a la gente que nos rodea acerca de Dios como alguien que conocemos, amamos y adoramos. En lugar de hablar como ateos atribuyendo las circunstancias a nuestro alrededor al azar o a la coincidencia, expongamos el carácter de Dios todos los días ante la gente que todavía no cree en Él. Hablemos de Dios como creador, como juez, como salvador en el contexto de nuestras vidas y nuestras conversaciones diarias. De igual manera, hablemos acerca del problema fundamental del hombre, el pecado. No creo que la mejor manera de iniciar una conversación sea dirigirnos a un compañero de trabajo en la hora del almuerzo y decirle abruptamente que es un pecador condenado y terrible que necesita salvación. En esta situación, lo único de lo que esta persona querrá salvarse es de usted. La mayoría de los no creyentes, si no todos, se ofende con la más mínima sugerencia de que necesita ser salvada. Sin embargo, esto no significa que tengamos que esconder la realidad del pecado en nuestras conversaciones diarias. Hablemos con humildad acerca de la gravedad del pecado en nuestra vida y en un mundo lleno de maldad y sufrimiento, enfermedad, dolor y muerte. Luego hablemos diariamente y clara y compasivamente acerca de la persona de la obra de Jesús. Hablemos de su vida, de la gente que sanó, las cosas que enseñó, los milagros que hizo, las formas en las que sirve a la gente. Hablemos de su muerte. ¿Sabe la gente que lo rodea cuán agradecido está usted por la cruz de Cristo? Y proclamemos su resurrección como cristianos. Hablemos sobre las dificultades en este mundo con profunda esperanza y con gozo inusual. Cada prueba que enfrentamos, sin importar lo difícil que sea, es una oportunidad para señalar con la satisfacción que nos da Dios sobrepasa el sufrimiento de la vida. Hablamos sobre el cáncer con confianza y de la muerte con tranquilidad, porque sabemos que vivir es Cristo y morir es aún mejor. Hay algo más importante para hablar de estas cosas. El clima, la comida y los deportes dominan diariamente nuestras conversaciones, incluso con las personas que no conocen a Jesús. Ciertamente es necesario hablar con estas personas de las cosas que tienen interés eterno. ¿Qué podría ser en nuestra vida que sea más valioso que eso? ¿Qué otra cosa podrían hacer hoy que sea más significativa que decirles a otros que el Dios del universo los ama y desea que lo conozcan y que sean salvos de su pecado para siempre? ¿Qué podría ser más emocionante que ver la vida de una persona cambiada para la eternidad delante de nuestros ojos cuando se vuelve de su pecado y confía en Cristo como Salvador? Durante los próximos 10.000 millones de años y más, la vida de
esa persona y la vida de muchas otras que él o ella encuentre en el camino serán completamente diferentes como resultado de lo que usted o yo tengamos oportunidad de decir hoy. Nos enviamos correos electrónicos, mensajes de texto y nos comunicamos por Facebook, Twitter, con personas que van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Nuestra vida es demasiado corta como para desperdiciarla con meras conversaciones seculares, cuando están en juego las realidades eternas. Así como usted o yo no tenemos ninguna garantía de que viviremos mañana, las personas que nos rodean tampoco tienen asegurado el mañana. Así que entretejamos deliberadamente los hilos del Evangelio en el tejido de nuestras conversaciones todos los días, sabiendo que no siempre será fácil, pero creyendo que la eternidad siempre valdrá la pena. La oración y la salvación. Como seguidores de Cristo que entretejimos hilos del Evangelio, en nuestras conversaciones diarias buscamos oportunidades para invitar personas a arrepentirse de su pecado y a confiar en Jesús como Salvador y Señor. No solo vivimos para que la gente escuche el Evangelio, anhelamos que las personas respondan al Evangelio. Llamar a la gente al arrepentimiento y la fe puede requerir mucha valentía, sea que estemos en un país de Medio Oriente o en el despacho de la oficina, pero ese llamado es incuestionablemente bíblico. No obstante, recuerde que nuestra meta no es conseguir que la gente formule determinada oración. Obviamente, orar es una respuesta bíblica y apropiada al Evangelio. En las palabras de Pablo, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. A la luz de este mensaje y de todos los otros similares, muchos cristianos han creado diferentes versiones de oración del pecador que invitan a decir a las personas que experimentan la salvación, esa oración del pecador, no inherentemente mala, y ha sido útil en el momento de la conversión de muchas personas. Muchos predicadores, desde Billy Graham hasta Bill Wright, han usado la oración del pecador para llevar a personas a Cristo. No obstante, debemos recordar que más importante que pedirle a la gente que haga una oración es pedirle que pierdan su vida para encontrar una vida nueva en Cristo. Por diversas razones estoy convencido de que debemos ser bíblicamente claros, además de personalmente prudentes en la relación con la oración del pecador. Después de todo, una oración del pecador específica, como la tenemos en mente, que no encuentra en las Escrituras y ni siquiera en gran parte de la historia de la Iglesia. No vemos a nadie en las Escrituras diciendo: incline la cabeza, cierre los ojos y repita conmigo. Siguió una oración del pecador específica. Además, aparece el uso de una oración del pecador que puede convertirse en una fórmula enfermiza. Continuamente converso con personas que están buscando marcar correctamente una casilla para estar bien con Dios y a salvo para la eternidad. Sin embargo, no hay tal casilla. Somos salvos únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, solo en Cristo. Esta fe salvadora es contraria al trabajo, es decir, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2:9. Y debemos cuidarnos de nunca comunicar que las obras de alguien o sus palabras pueden granjearle la salvación delante de Dios. Más todavía he visto el abuso de la oración de pecador en el campo cristiano, cuando la gente la hace sin ni siquiera conocer la versión bíblica del Evangelio, o repite la oración del pecador muchas veces para asegurar su salvación, o hace la oración de pecador sin haber calculado el costo de seguir a Cristo. He experimentado ese abuso en mi propia vida. Recuerdo estar acostado en mi cama de noche, de niño, y más tarde en la adolescencia, preguntándome si realmente sería salvo, y luego pensar: bueno, solo necesito hacer esa oración, y esta vez hacerla realmente, en serio, así sabré que soy salvo. He visto este abuso en una variedad de escenarios. Aquí en el extranjero, estos niños, jóvenes y adultos, donde se ha animado a la gente a hacer la oración del pecador y a levantar la mano en formas que, a pesar de buenas intenciones, están teológicamente centradas en el hombre y resultan manipuladoras. Y he visto este abuso en la vida de muchas personas que pastoreo, que hicieron la oración del pecador en algún momento de su vida
y más tarde comprendieron que no eran verdaderamente salvados. Finalmente parece haber hecho la oración del pecador, que se convierte a menudo en una base enfermiza para tener seguridad de salvación en la vida de muchas personas. Con frecuencia se les dice a hombres y mujeres, adolescentes y niños: si haces esta oración, puedes tener la seguridad de que eres salvo por la eternidad. Sin embargo, la oración de alguien no es la mejor base, ni siquiera es bíblica. Para la seguridad de la salvación, de acuerdo a las Escrituras, la seguridad de salvación siempre depende de la obra realizada por Cristo, no de la nuestra. Desde un punto de vista objetivo, los cristianos miran la obra pasada en Cristo en la cruz. Desde lo subjetivo, los cristianos miran la obra actual de Cristo en su vida. Y sobre todo, los cristianos miran inconmovibles las promesas de Cristo en relación al futuro. Nuestra seguridad de la salvación no se basa en una oración que hicimos o en una decisión que tomamos hace muchos años, sino en la confianza del sacrificio de Cristo por nosotros, en la experiencia del Espíritu de Cristo en nosotros, en la obediencia de los mandatos de Cristo y en el amor de Cristo que extendemos hacia otros. Haríamos bien en no dar a otras personas una garantía contra otro riesgo en relación a su destino eterno, que no sea el fruto de la fe bíblica y el arrepentimiento, la obediencia y el amor. Dicho esto, quiero reiterar que la oración es una respuesta bíblica y correcta al Evangelio. Al compartir el Evangelio, es bueno invitar a las personas a clamar a Dios por su salvación. No obstante, es innecesario y en algunos sentidos, por los motivos explicados anteriormente, contraproducente, decirles que deben decir para ser salvas. Si después de escuchar el Evangelio claramente y en forma completa, las personas ven a Dios por quien es, su pecado por lo que realmente es, y a Cristo por quien es, lo que ha hecho, y si están dispuestas a arrepentirse y a creer en Jesús y a volverse de su pecado, a confiar en Él como Salvador y Señor, entonces no hay necesidad de que repitan estas ciertas palabras especiales. El Espíritu ha abierto su corazón al mensaje de Dios y Él es el quien los habilita a arrepentirse, a creer y a clamar por su misericordia. Cuando se rinden ante su majestad, debemos animarlos a que lo hagan en ese momento. Al mismo tiempo, permítase dejarlos a solas con Dios si lo ve conveniente. En algunos casos, quizás sea mejor animar a las personas a estar solas con Dios para evitar la posibilidad de manipular sin darse cuenta involuntariamente o perjudicar una decisión, una circunstancia o una situación. Al invitar a otros a rendirse a la persona de Cristo, puede confiar en que el Espíritu Santo los guiará a la salvación. Luego, y tal vez lo más importante, una vez que alguien se arrepiente y cree en Cristo, debe estar dispuesto a guiarlo como nuevo seguidor de Cristo. Recuerde, nuestra meta no es computar decisiones, nuestra meta es hacer discípulos. Ser digno de imitar. Hacer discípulos implica mucho más que sencillamente guiar a la persona a confiar en Cristo. Hacer discípulos implica enseñar a las personas a seguir a Cristo. Esto requiere que nos mostremos a las personas, particularmente a los nuevos cristianos, cómo es la vida en Cristo en acción. Recuerde cómo las continuas conversaciones de Mark, King y Robert sobre el Evangelio iban acompañadas de claros ejemplos de carácter de Dios en su vida de manera similar. La gente que nos rodea anhela ver una demostración de Cristo que acompañe nuestra explicación de Cristo. Esto se ve claramente expresado en lo que Pablo escribió a los nuevos hermanas de Tesalónica. En cuanto les llevamos la buena noticia, pues solo con palabras, sino también con el poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Pablo y Silas y Timoteo habían hablado sobre el poder del Evangelio con sus labios a la vez de que mostraban el efecto del Evangelio en su vida. Deliberadamente habían mantenido una vida digna de ser imitada por el propósito de compartir el Evangelio con hombres y mujeres de Tesalónica
Y cuando la gente en Tesalónica llegó a tener fe en Cristo, comenzaron a seguir el ejemplo sentado por estos tres hermanos. Esto es en parte de lo que implica para nosotros los discípulos hacer discípulos. En nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos como esposos, esposas, madres, padres, hijos, hijas, empleados, empleadores, maestros, entrenadores, abogados, médicos, conserjes, consultores, camareras, vendedores, contadores y usted y yo. Debemos llevar deliberadamente vidas dignas de ser imitadas. Al imitar el carácter de Cristo, hablar de la verdad de Cristo, mostrar el amor de Cristo, estamos recomendando el Evangelio de Cristo a quienes nos rodean en el proceso de hacer discípulos. Además, enseñamos a la gente a obedecer todo lo que Cristo nos ha ordenado. ¿Alguno puede decir, acaso no es esto lo que les corresponde hacer a los predicadores? En cierto sentido, la respuesta es sí. Dios claramente ha llamado y ha dotado a algunas personas de la iglesia para enseñar su palabra formalmente. Al mismo tiempo, nos ha ordenado a todos en la iglesia que enseñemos su palabra a nivel relacional. En la Gran Comisión, Jesús les dice a todos los discípulos que vayan y bauticen y enseñen a la gente a obedecer todo lo que les ha ordenado. Este tipo de enseñanza no requiere un don especial ni una situación especial. Este tipo de enseñanza ocurre en todas partes, en el hogar, en el vecindario, en el lugar de trabajo, durante un viaje, en reuniones y durante las comidas, en el contexto del lugar donde vivimos, viajamos, jugamos cada día. Recuerde, la figura de Dios pone en Deuteronomio 6, instruyendo a los padres en una relación con sus palabras, repítanselos a sus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esta es la imagen de la iglesia de Cristo que vemos en las Escrituras, una comunidad de fe que impregna sus conversaciones con la palabra de Dios donde quiera que vaya, en sus hogares donde van, donde trabajan y en todas partes. A todas las naciones, como discípulos de Jesús, así como Mark, Kim y Robert, compartimos, mostramos y enseñamos la palabra de Dios. Esto es lo que significa ser discípulos y Jesús nos ha dicho que lo hagamos en todas las naciones. La frase que Jesús usa para todas las naciones en Mateo 28:19 es pataene, que significa literalmente todas las etnias o pueblos del mundo. Muchas personas no entienden este pasaje, piensan que Jesús está hablando de las naciones en sentido de las que conocemos actualmente. Hoy en día existen aproximadamente 200 naciones geopolíticas. Sin embargo, estas no son las naciones a las que se refería Jesús. Está claro que Jesús no está hablando de Estados Unidos de América porque, Estados Unidos de América no existía en el siglo I. Estaba hablando de las familias, tribus y clanes a los que en la actualidad llamamos pueblos. Los estudiosos de la Biblia, la antropología, las misiones han investigado las etnias representadas en el mundo hoy e identificando a más de 11.000 diferentes grupos, pueblos de gente que comparten una lengua, características culturales similares. Muchos de esos pueblos viven a un lado de un mismo país. Por ejemplo, si uno va a un país como la India o incluso a una ciudad como la de Nueva York, se ve toda clase de pueblos con diferentes lenguas y diferentes características culturales que conviven unos junto a otros. Es interesante que la Biblia termine con un cuadro de hombres y mujeres de cada uno de estos pueblos representados alrededor del trono de Cristo, cantando alabanzas a Dios. El libro de Apocalipsis prefigura una escena de una enorme multitud de todo el pueblo, de toda nación, tribu y lengua, y era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Un poco antes en Apocalipsis aprendemos que Jesús murió para rescatar para Dios a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.
Está claro que el propósito de Dios es salvar a la gente de todo pueblo, etnia y en el mundo por medio de Cristo. De manera que naturalmente Jesús manda a sus discípulos a ir a ser discípulos entre todo pueblo, toda etnia en el mundo. Y este mandamiento específico para usted y para mí como discípulos de Jesús, a ser discípulos entre todo el pueblo del planeta. Se preguntará qué tal si vamos cumpliendo la tarea. Bueno, de los más de 11.000 pueblos representados en el mundo hoy, más de 6.000 todavía se clasifican como no alcanzados por el Evangelio. Técnicamente un pueblo no alcanzado significa que en ese grupo en particular hay al menos del 2% de cristianos evangélicos. Si usted vive en un pueblo no alcanzado, implica que tiene prácticamente un poco o ningún acceso al Evangelio, que probablemente nacerá, vivirá y morirá sin haber oído jamás la posibilidad de ser salvo del pecado por medio de Cristo. Más de 6.000 pueblos constituyen casi 2.000 millones de personas en el mundo que están clasificadas como no alcanzados. Esto es inaceptable para los discípulos de Jesús. Nuestro Salvador nos ha dado el mandamiento de hacer discípulos en todo el pueblo y no tenemos otra opción que obedecer, ni querríamos tener otra opción. Los que tenemos la vida de Cristo anhelamos extender el amor de Cristo, orar, ofrendar y ir. Entonces oramos, clamamos: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Haz que tu nombre sea alabado y que tu reino se extienda por todos los pueblos de la tierra. Oremos para que hagan discípulos, para que se multipliquen iglesias entre los árabes saudíes y los turcos iraníes, y en Asia del Sur, y los somalíes en el norte de África, y los brahmanes en India, y los 6.000 pueblos con ellos. Oremos y ofrendemos. Los investigadores estiman que los cristianos en Norteamérica dan un promedio de 2.5% de su ingreso a una iglesia local, lo que creo que es una estimación generosa, pero la aceptamos. Estas iglesias locales entonces dan un promedio de 2% de esos fondos a la difusión del Evangelio al exterior. En otras palabras, por cada $100 que gana uno en Norteamérica, alguien que profesa ser cristiano, él o ella dan el 5 centavos a través de la iglesia local para el resto del mundo. En otras palabras, esto no puede ser así entre auténticos seguidores de Jesús. No solo hemos sido salvados espiritualmente de nuestro pecado, sino que se nos ve confiando materialmente una gran riqueza. En palabras de Steve Corbett y Brian Clough, las enseñanzas de la Biblia deberían tocar el corazón de los cristianos norteamericanos desde todo punto de vista, como somos el pueblo más rico que jamás haya pisado el planeta Tierra. ¿Por qué somos tan ricos? Estoy convencido de que el Salmo 67 tiene la respuesta. La tierra dará sus cosechas y Dios nuestro Dios nos bendecirá y la gente de todo el mundo le temerá. Dios le ha hecho riqueza material a su pueblo para solo un propósito: la extensión de su adoración mundial. Los discípulos de Jesús vivimos con sencillez y aprendamos generosamente porque queremos la gloria de Dios en todas las naciones más que lo que queremos nuestra comunidad, nuestras nuevas posesiones y lujos mayores. Oramos, vamos por diferentes medios, por distintos caminos, una diversidad de pueblos. Vamos 1 o 2 semanas a acompañar prudentemente a los que hacen discípulos a largo plazo alrededor del mundo. Si cada semana equipos de hermanos y hermanas salen de nuestra familia de fe a diferentes lugares y entre diferentes grupos de personas en el mundo para compartir y mostrar el amor de Cristo. Uno de esos equipos regresó hace poco de la mayor isla sin evangelizar del mundo. En esa isla viven casi 50 pueblos diferentes, muchos de los cuales carecen de iglesia. Millones de personas allí jamás han conocido a un cristiano ni han oído hablar de Cristo. De manera que enviamos a un equipo para trabajar con los pocos cristianos de aquella isla. Caminaron con una pareja de traductores hasta las aldeas remotas de un pueblo en particular que no
sabía el Evangelio. Mientras caminaban, oraban pidiéndole a Dios que hiciera lo mismo en la vida de Lidia, abrir soberanamente el corazón de alguien para que crea. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo. Nuestro equipo compartió el Evangelio con una familia de una aldea lejana de unas islas menos evangelizadas en la tierra, y luego de oír por primera vez sobre el Cristo, esa familia creyó en Cristo. Los cristianos del lugar continuaron ministrándolos a ellos y ahora se ha iniciado una iglesia en la aldea. Nuestro equipo volvió gozoso por haber tenido el privilegio de participar en llevar las primeras personas de ese grupo a la fe en Cristo. Cuando comenzamos a participar de esa manera en el plan global de Dios, queremos más. Así es que sigamos con la guía del Señor por periodos más largos de tiempo, ya sean 2 meses o 2 años. Desde la iglesia enviamos discípulos de Jesús a todo el mundo a medida que terminan la iglesia de secundaria, comienzan y terminan la universidad, y cuando se jubilan un par de veces al año, nuestra iglesia envía muchos miembros de alguna de esas categorías. Algunos van por 1 o 2 semanas, otros van por 1 o 2 años y muchos van permanentemente. Con la guía del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús hacen maletas, venden sus posesiones y viajan al exterior para plantar su vida entre pueblos sin evangelizar. Algunos pueden ser pastores o misioneros que preparan especial para el ministerio global, y eso es fantástico. No obstante, estoy convencido de que hay una fuerza masiva a la espera de ser desatada entre los discípulos de Jesús en diversos ámbitos de la sociedad que simplemente comenzarán a buscar dónde trabajar en el mundo. En Occidente, Dios nos ha dado acceso a la educación, a la formación y al desarrollo de habilidades en muchos campos diferentes: la medicina, los negocios, los deportes, la educación y la ingeniería. Y todas estas cosas son útiles en los países alrededor del mundo. ¿Qué pasaría si los discípulos estadounidenses de Jesús dejaran de dar todo por sentado que Estados Unidos es el lugar donde siempre deben vivir y trabajar, y comenzáramos a buscar deliberadamente trabajos en otras naciones? ¿Qué pasaría si los estudiantes de las iglesias comenzaran a estudiar específicamente con el propósito de conseguir trabajo en el exterior, entre la gente no alcanzada? ¿Y si esos mismos estudiantes simplemente comenzaran a estudiar en el extranjero con el propósito implícito para ser discípulos en regiones no alcanzadas? De manera semejante, ¿qué pasaría si los líderes de empresas comenzaran a buscar estratégicamente vías para extender su influencia sobre las naciones sin evangelizar? En definitivamente, ¿cómo serían los seguidores de Cristo que comenzaran a dejar sus trabajos en lugares donde vive el mayor número de cristianos y comenzaran a buscar trabajo donde vive el menor número de cristianos? Pienso en una pareja de nuestra iglesia, Jean y Alicia. Jean es un hombre de negocios y Alicia es una maestra. Como resultado de ver y experimentar la pasión de Dios por su gloria entre las naciones, un día se miraron uno al otro y se preguntaron: ¿podemos tener un negocio y enseñar en una escuela entre gente que no tiene acceso al Evangelio? De la misma manera que tenemos un negocio y enseñamos en una escuela entre gente que tiene abundante acceso al Evangelio. Comprendiendo cuánto sentido tenía aquella pregunta, decidieron mudarse al Asia, donde ahora están haciendo discípulos, él como hombre de negocios y ella como maestra en medio de un grupo de gente no alcanzada. ¿Quién puede imaginar lo que ocurriría si multitudes de cristianos discipuladores ven y sienten verdaderamente la pasión de Dios por su gloria entre los pueblos? Este fue el núcleo del movimiento moravo. Literalmente siglos antes del advenimiento de la era tecnológica y la globalización del mundo, 1 de cada 60 creyentes moravos abandonó su tierra natal para extender el evangelio entre las naciones. La mayoría de ellos era económicamente independiente, lo que significa que trabajaban en sus diferentes negocios mientras hacían discípulos en diversos países. Un historiador dice: la contribución más importante de los moravos fue su énfasis en cada cristiano es un misionero y debería testificar en medio de actividad vocacional diaria. Si otros cristianos hubieran estudiado mejor el ejemplo de los moravos, es posible que los hombres de negocios hubieran retenido su lugar honroso en la creciente misión cristiana mundial. Como resultado de esta movilización masiva de hombres y mujeres comunes de iglesia, los moravos enviaron más misioneros
en 2 décadas que todos los protestantes juntos se habían enviado en 2 siglos anteriores. ¿Podría ocurrir algo así ahora? Si reconociéramos verdaderamente que todo discípulo es hacedor de discípulos, y si realmente comprendiéramos que Jesús no ordenó específicamente ser discípulos entre los diversos grupos del mundo, ¿no podríamos hacer estallar el número de cristianos que salen de nuestras iglesias hacia el mundo? Mientras limitemos el número de personas que enviamos al exterior, a los pastores formados y a los misioneros tradicionales, seguiremos presenciando un tímido avance del Evangelio hacia los no evangelizados. No obstante, ¿qué ocurriría si los estudiantes, los solteros, las parejas, las familias y los adultos mayores tomaran sus dones, habilidades, pasiones y entrenamiento y se dispersaran entre las naciones para extender el conocimiento de Dios? Veríamos en nuestro tiempo el cumplimiento de la Gran Comisión, el aumento de discípulos e iglesias en todas las naciones. ¿Qué pasaría si realmente hiciéramos esto? Nunca subestime el efecto de los discípulos que hacen discípulos. Al ir finalizando este capítulo, estoy en la India, donde acabo de pasar un tiempo con 2 hermanos en Cristo llamados Anil y Hari, y con sus familias. Viven en uno de los lugares más empobrecidos y espiritualmente desolados del mundo. Su provincia es el hogar de los más pobres de India, una región donde mueren aproximadamente 5.000 personas por día. Anil y Hari estiman que el 0,1% de la gente de la provincia son cristianos evangélicos. En base a la verdad de la palabra, esto significa que aproximadamente 4.995 personas que rodean a Anil y a Hari descienden al tormento eterno cada día. Anil trabaja como director de una escuela y Hari es un criador de pollos. Aunque aman su trabajo, su principal pasión es declarar el mensaje del Evangelio a la gente que lo rodea. No obstante, hace 3 años tuvieron una profunda lucha de fe. Al sufrir la resistencia al Evangelio entre todos los frentes, se preguntaban si al menos uno de quienes los rodeaban llegarían alguna vez a la fe en Cristo. Sin embargo, un día, Anil y Hari asistieron a una conferencia donde los desafiaron de nuevo a ser discípulos. Los animaron a que buscaran aldeas completamente sin evangelizar, es decir, donde no hubiera cristianos ni iglesias en ellas. Entraran en esas aldeas y les anunciaran a cada persona que encontrara: venimos en el nombre de Jesús y nos gustaría orar por usted y su familia. Anil y Hari pensaron que esa idea era una locura y que jamás funcionaría, pero como ya no tenían nada que perder, decidieron probar. En la primera aldea que Anil y Hari entraron, se les acercó un hombre y Anil inició su guión introductorio: venimos en el nombre de Jesús. Sin embargo, antes de que Anil pudiera terminar el resto de lo que estaba por decir, el hombre lo interrumpió. ¿Jesús? He oído un poco sobre él. ¿Podrían contarme más? Anil quedó desconcertado. Miró a Hari, luego al hombre y finalmente dijo: nos encantaría contarte más. Bueno, esperen un momento, dijo el hombre. Me gustaría reunir a mi familia y a algunos amigos para escucharlos. Atónitos, Anil y Hari caminaron hasta el hogar de este hombre, que en cosa de minutos reunió a una diversidad de aldeanos. Y Anil y Hari compartieron el Evangelio y la gente dijo que quería saber más. En pocas semanas, 20 de ellos se hicieron seguidores de Cristo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Anil y Hari animaron a esas 20 personas a encontrar aldeas donde pudieran hacer lo mismo que ellos habían hecho. Ese docente y ese criador de pollos se tomaron el tiempo para ser discípulos entre pocas personas que luego se dispersaron a otras aldeas para ser discípulos, que luego se diseminaron a otros pueblos para ser discípulos. Como resultado de ese día, hace 3 años, se han plantado aproximadamente 350 iglesias en 350 aldeas distintas donde antes no había ninguna. ¿Quién puede imaginar o calcular lo que podía suceder si todo el pueblo de Dios comenzara humilde, sencilla y decididamente en oración a hacer discípulos? ¿Y si cada uno de nosotros como seguidores de Cristo realmente comenzáramos a pescar personas? Esta es la forma en que Dios ha diseñado para que extienda su insondable gracia hasta lo último de la tierra para gloria definitiva.
Esta es la vida que Dios ha ordenado para cada hijo suyo, disfrutar de su gracia a medida que extendemos su gloria a cada pueblo en el mundo.